Hola ideadores, hoy vamos a utilizar los materiales que nos mandaron desde Craftspire para hacer todas estas etiquetas y sellos molones. Con estos podremos decorar nuestros regalos, nuestros envíos o nuestros encargos, lo que queráis. Y mirad qué bonitos quedan. ¿Queréis saber cómo se hacen? Pues vamos allá. Ahora vamos a hacer una etiqueta para uno de nuestros trabajos utilizando la troqueladora de etiquetas que me mandaron desde Craftspire, que tenía yo ya muchas ganas de ella. Entonces, como veis, las podemos hacer con estas tres medidas de ancho, que son 1,5 pulgadas, 2,5 pulgadas y 2 pulgadas. Lo podemos pasar a centímetros con cualquier regla de estas, pero como yo mi cizalla la tengo también en pulgadas, pues voy a dejar la medida en pulgadas. Y tengo aquí estos papeles que me mandaron también desde Craftspire y ya he escogido que quiero utilizar este de aquí. Así que lo primero que voy a hacer va a ser cortar el papel al ancho que quiera. Y yo creo que lo voy a hacer a 2 pulgadas porque ya me parece un ancho correcto. Entonces, corto el papel a 2 pulgadas. Y para hacer esta etiqueta voy a utilizar también papel de velum, papel vegetal o papel cebolla, como lo queráis llamar. Y lo voy a cortar con el mismo ancho. A ver, este papel lo tengo ya empezado, pero voy a cortar todo lo largo porque así lo que me sobre pues lo utilizaré para otras. Y entonces ahora lo primero que voy a hacer va a ser hacer el agujero, porque quiero saber cómo queda antes de cortar el largo. Así que, bueno, lo puedo hacer por junto o separado. Coloco el papel, a ver que con este lo vais a ver mejor. Coloco el papel aquí en mis marquitas. Tiene como un relieve, pues lo coloco ahí. Lo meto hasta el fondo. Y no tiene más misterio que ninguna troqueladora. Aprieto. Y mirad qué bonita queda mi etiqueta. Voy a hacer lo mismo con el papel velum. Y aquí tengo mi etiqueta preparada. Entonces ahora la voy a cortar de largo. Pues mira, le quiero poner este sello que ya tengo por aquí. Así que el largo va a ser más o menos como por aquí. Y ahora, como os digo, voy a poner este sello. Como este es un sello de los que se despegan de aquí, lo voy a colocar sobre un metacrilato. También podría emplear una plataforma de estampado. Ay, lo estreno y está que le cuesta despegar. Y lo voy a usar con una tinta negra. En este caso una permanente, pero si tenéis paciencia tampoco sería tan importante que fuera permanente. Y lo voy a estampar aquí, sobre el papel velum. Y mirad con qué poco tenemos una etiqueta súper mona. Ahora esta la podemos sujetar, por ejemplo, con una cuerdecita de rafia o con un cordón bonito. Y nos quedará muy mono. También le podemos redondear los extremos, que igual nos quedaría más bonito. Lo voy a redondear. Ahora voy a guardar la tinta. ¿Qué os parece? Yo creo que cualquier regalo que decoremos un poco bien y que hayamos hecho a mano, por supuesto, le ponemos esto y vamos, triunfamos. Y ahora vamos a hacer otra etiqueta que la voy a decorar un poco diferente. Este es el papel también de los que me mandaron, pero lo he cortado de 2,5. Así que le voy a hacer el agujerito. Y esta la voy a recortar un poquito más grande.
Le voy a poner el mismo motivo porque a mí estas etiquetas me resultan muy útiles, ya os digo, para hacer regalos y todo eso. Y ahora he dejado este huequito abajo porque lo siguiente que voy a hacer va a ser colocarle un sello de lacre. Así que ya veis que tengo aquí preparada mi cucharita para derretir el lacre. Y también veis que tengo por aquí unas margaritas prensadas, valdría cualquier flor. Y yo os diré que estas margaritas han estado prensadas muy poquito tiempo, o sea, en realidad en menos de una semana las he tenido listas. Pero para que sepáis que no hace falta, yo antes pensaba que había que tenerlas un montón de tiempo dentro del libro y no. Y voy a utilizar estos sellos planos que me mandaron desde Craspad también. Voy a utilizar el de tamaño medio porque creo recordar si había otro que era más grande, pero me gusta más este. Así que nada, voy a coger, pues con esto, con esta etiqueta pegan bien los azules, los morados, o incluso los rosas. A ver qué cojo. Un par de morados. Y algún rosa de estos un poco más pálido. Mientras eso se deshace, voy a preparar con mis pinzas. Bueno, yo lo puedo preparar antes porque tengo las pinzas estas inversas, pero lo podríais coger después. Tengo aquí preparada una margarita que le he cortado el rabo, entonces está ya lista para ponerla en mi sello, porque le voy a poner una flor y ya veréis qué bonito queda. Lo podéis hacer con las flores que más os gusten. Ya os digo, las prensáis para que queden secas y planas y listo. Ahora colocáis, a ver que se me está yendo muy para los lados, colocáis la flor y sobre la flor colocáis el sello plano. Y vamos a dejarlo ahí un poco para que se solidifique. Cuando ya esté, levantamos y mirad, aquí tenemos nuestro sello con la margarita. ¿Os gusta? A mí la verdad es que me encanta. Le voy a redondear los bordes. Y ya tengo otra etiqueta lista para colocar en mis regalos. Y ahora voy a utilizar el redondo pequeñito para hacer otra cosa que yo tenía ya muchas ganas de hacer y de probar. Voy a colocar, como es más pequeño, voy a colocar 3 blancas. En este caso vais a ver que el color es importante. Bueno, voy a colocar 4 porque quiero que salga bien por fuera. Como veis, tengo aquí preparado un papel vellum o papel vegetal, porque si os acordáis del otro vídeo en el que hicimos también sellos de lacre, que os voy a dejar por aquí arriba el vídeo, si los hacemos sobre vellum o papel vegetal es muy fácil luego despegarlos y poder utilizar para otros motivos que queramos. También se utilizan para esto una especie de piedras de ágata, pero yo todavía no tengo de esas. Bueno, cuando ya esté derretido lo vertemos en nuestro papel. Y le colocamos la figura plana a esta pequeña. Mientras tanto podemos ir ya derritiendo el siguiente color que vamos a usar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar perlas amarillas. Yo creo que con un par de ellas habrá suficiente. Bueno, voy a colocar 3 y si me sobra pues lo echo fuera, pero más vale que eso sobre que no que eso falte.
Esto ya está seco, ya podemos levantar. Y esto lo echamos ahora aquí en medio, ocupando todo el círculo. Y mirad, es que me encanta porque es un huevo frito. Mirad, ¿qué os parece? A mí lo de la idea del huevo frito, la verdad es que me encanta. Me parece súper gracioso para ponerlo en cualquier mix media, por ejemplo, si hacemos un mix media de comida o un recetario. ¿Qué os parecería poner esto en un recetario? Vamos, maravilloso, ¿verdad? Ahora vamos a hacer otro sello aquí en esta etiqueta, que es estrechita, y lo vamos a poner aquí al final. Y lo vamos a hacer con el sello de plano cuadrado. Mientras esto se acaba de deshacer, os voy a explicar lo que tengo aquí, que son trocitos de pan de plata. Mirad. Bueno, esto pringa bastante, pero es así muy finito y son como capitas de pan de plata. Ya tenemos deshecha nuestra cera, así que la vertemos aquí. Y vamos a añadir un poquito de pan de plata. Y ya. Y vamos a esperar a que se seque. Mirad cómo queda. Queda como un fondo de pan de plata. Esto que no se ha unido bien, ahora lo podremos o bien unir o bien retirar. Y aquí lo que voy a hacer va a ser poner una pegatina. Entonces me gusta, por ejemplo, esta flor de aquí. Podríamos poner lo que se nos ocurriera, ¿no? Pero si son de las que tienen fondo transparente, mejor. Y mirad, acabamos de retirar de aquí. Voy a cerrar, que esto luego vuela mucho. Y nos queda una etiqueta bien bonita para poner en cualquier regalo. Y ahora vamos a hacer otra cosa. Voy a utilizar primero el sello del conejo que me mandaron la otra vez también desde Craftspire. Esta vez no quiero que sobresalga, así que voy a colocar solo esas dos. Y mientras esto se seca, voy a preparar las siguientes perlas, que yo creo que voy a poner en verde. Esto ya está. Y aquí tenemos nuestro conejo. Lo voy a despegar. Y entonces ahora con unas tijeritas voy a recortar el conejo. Y esto ya está. Entonces lo que necesito ahora es una base plana del mismo diámetro que la del conejo. Esta.
y dejo que se seque. Mientras tanto os explico, estoy echando aquí perlitas de lo que me va sobrando de la cuchara antes de limpiarlo, porque estas perlitas luego las puedo despegar de aquí y utilizar en mis proyectos como si fueran pues enamel dots. Ya tenemos el sello plano preparado. Lo voy a despegar de aquí porque se despega mejor cuando está todavía un poco calentito. Bueno, calentito. Está templado. Y ahora simplemente con un poco de pegamento, pues del tipo que sea, realmente creo que pegan todos bien. Vamos a pegar el conejito. Aquí. Y ya tendremos preparado un sello pues para colocar donde queramos. De esta manera resaltamos el conejito. Bueno, luego cuando se seque el pegamento se quedará transparente, pero de esta manera resaltamos el conejito sin necesidad de darle con el rotulador de ningún color, y queda también muy mono. Vamos a hacer otra aquí. Y como os decía, además de poner el pan de plata, también podemos poner cualquier tipo de cosita que tengamos para hacer shakers. Y vamos a echar corazoncitos, uy, y estrellitas. Mirad, queda mono porque tiene ahí sus estrellitas y sus circulitos. Y ahora lo voy a completar con una etiqueta que, como veis, es de una casa que se compra por cualquier lado, y le voy a pegar. ¿Qué creéis? ¿Este Hello o este Hello? O sea, este Enjoy o este Hello. Bueno, no, que como será para un regalo le voy a pegar el Enjoy. Como es cuadrada, lo pegamos así en el medio. Y con esto ya tendríamos perfectamente para un regalo. Y ahora simplemente os voy a enseñar cómo levantar nuestros enamel dots, que los tenemos aquí. Y simplemente cuando estén bien secos, con una cuchillita, un cúter, un bisturí, lo que tengáis, vais entrando así poco a poco por los extremos. Y mirad, esto luego lo podemos pegar con cualquier pegamento en nuestros trabajos. Lo podríamos haber también echado en otro papel de cebolla y luego sería muy fácil recuperarlo. Voy a coger uno verde. Así no desperdiciamos nada de nuestro lacre, que tiene un precio como para desperdiciarlo. Y nada, esto lo guardaré por aquí. Y ahora os voy a enseñar todo lo que hemos hecho en este vídeo. Y así de molonas han quedado nuestras etiquetas, nuestros sellos, incluso el que tiene forma de huevo frito, que me hace una gracia tremenda. ¿Qué os parecen? Ya estamos listos para hacer envíos, regalos o lo que queráis.
y de una manera súper sencilla. Ya sabéis que si queréis comprar en craftspire.com tenéis un descuento ideado 5 para utilizar. Os dejaré todos los detalles en la cajita de descripción. Y nosotros nos vemos pronto, ideadores.